Buenas tardes. Hoy, 11 de julio, hemos tenido el conversatorio sobre la vida de Carlos de Foucault. En estos tiempos donde tenemos la buena noticia que el Papa Francisco pues canonizará o ya ha dado la orden de canonizar al hermano Carlos y lo ha denominado el Santo del Desierto. Y para reflexionar, entre otras personas que nos acompañan, está el padre Federico Carrasquilla, sacerdote antropólogo que vive en Medellín, Colombia, un hombre que durante muchos años ha luchado en los barrios de Medellín, sobre todo su vida ejemplar en el barrio popular. Él nos envía unos audios que queremos compartir con ustedes. Vamos a escucharlos. Queridos amigas y amigos de la familia de Foucault, me da mucha alegría estar con ustedes y compartirles un poco lo que yo les podría aportar sobre mi manera de ver y de vivir tal vez la espiritualidad de Foucault. Y serían entonces 3 audios que yo les quisiera grabar. El primero es sobre la originalidad de la espiritualidad de Foucault, que me parece a mí que es lo primero que hay que recuperar, porque pienso yo, y lo diría más adelante, que realmente la espiritualidad del futuro, dada la realidad del mundo en que vivimos. El segundo audio sería sobre lo que nos enseña la pandemia, lo que nos revela esta pandemia, qué aprendemos de esta pandemia. Y el tercer audio, cómo iluminar esto con la espiritualidad del padre Foucault. En primer lugar, ¿dónde está la originalidad del padre Foucault? Y en la espiritualidad es un camino que se nos muestra para vivir nuestra comunión con Jesús o en general con Dios. Todas las espiritualidades, diríamos, tienen un fundador o un gurú, si ustedes quieren, que son personas que descubren ellas una manera de ir hacia Jesús o hacia Dios y la apoyan y la iluminan con el Evangelio. Y por eso podemos hablar de la espiritualidad franciscana. Fue un camino que descubrió San Francisco y lo ilumina con el Evangelio. Lo del padre Foucault es todo lo contrario. El padre Foucault se entusiasmó fue por Dios y por Jesús. Y enseguida se entusiasmó por el Jesús de Nazaret, cuando descubrió Nazaret. Y eso lo apasionó a él. Y eso lo hizo vivir. Él quiso vivir a Jesús desde Nazaret. Y después, pues vio que eso le podía ayudar a otras personas, y entonces ya trató de formar grupos y todo, y es muy significativo que no logró nada. Porque ¿dónde está la diferencia? De una manera así muy concreta es, todas las espiritualidades son de un autor apoyados en el Evangelio, iluminados por el Evangelio, ese camino que ellos descubren. El padre Foucault es todo lo contrario. A él lo apasiona, es Nazaret desde Jesús y por Jesús para vivir y anunciar a Jesús. Y eso entonces lo quiere compartir a los otros. Entonces, toda espiritualidad es el camino que enseña un autor apoyado en el Evangelio. El padre Foucault es el Evangelio vivido a su manera. El Evangelio, es decir, Jesús de Nazaret vivido a su manera, que le ofrece a cualquier persona. Y para mí es ahí donde está, en cierto modo, el fracaso, para hablar así, de porque el padre Foucault no consiguió ninguna familia, formar ningún grupo, porque es que la vida de Nazaret es imposible de encerrar en un grupo. ¿eh?
el padre Foucault nos envía directamente a Jesús y al Jesús de Nazaret. Y el Jesús de Nazaret es el Jesús de la vida cotidiana, de lo que vivimos, de lo que vive toda persona en el mundo. Eso es para todas personas, vivida cada una según sus culturas. Esa vida de Nazaret, Jesús descubrió o nos enseñó que ahí, en esa vida cotidiana, era como podíamos vivir de Dios, anunciar a Dios y vivir y trabajar por una sociedad a la manera del Dios, de Dios, pero del Dios que nos enseña Jesús en Nazaret, que es el Dios pobre, que eso no lo enseña ninguna otra religión. Pues eso es lo que tenemos, me parece a mí, que recuperar, porque creo que eso es el futuro de este mundo, el futuro de la espiritualidad para este mundo, porque es un mundo que es socialmente ateo, fuera de algunos países que siguen siendo, diríamos, sacrales, marcados por una religión. En cambio, lo del padre Foucault es una propuesta para toda persona de cualquier religión que quiera encontrar en Dios o en Jesús una luz para vivir su cotidianidad en cualquier cultura y en cualquier situación. Eso sería lo primero que yo les quisiera decir. Podría ampliar más, pero únicamente quedaríamos ahí en ese puntico. ¿Cómo aparece hoy la vida en este mundo? Es un mundo que por primera vez, tal vez en la historia, vive su realidad al unísono, todos los países. La característica de justamente de esta pandemia en que es universal y tiene muchas características propias o nos revela mucha cosa, pero yo insistiría en que nos revela ante todo dos realidades o nos destapa dos realidades. Primero, en que todos somos iguales. Todos tenemos la misma condición humana. El COVID ataca y toca a todo el mundo, en todos los países y en todas las circunstancias. Ahí no hace separación entre rico, pobre, entre blanco, negro, entre inteligente o no, entre preparado o no, entre campesino o urbano. Toca a todos, pero cada uno lo vive desde su singularidad. ¿Eh? Y por eso, ¿por qué unos mueren? Unos se alivian, a unos los toca más, a otros toca menos. No es porque el virus quiera hacer eso, sino porque la singularidad de las personas les llega a eso. Entonces, es un virus que nos muestra que todos los hombres somos igualitos, todas las personas mejor de este mundo somos igualitos, pero que cada uno somos distintos y tenemos nuestra singularidad. Esa es como la, la primera característica del COVID. Es una característica que toca a todo el mundo, pero según la singularidad de cada uno. Y otra característica, pues hay varias características más, es que con el confinamiento, que es universal, ¿ve? Nos reveló que lo fundamental y esencial en la persona son las relaciones interpersonales. Nos revela que la persona no puede vivir sin el otro y que esas relaciones interpersonales son todas conflictivas. Miren, es primera vez en la historia que nosotros comprendemos que lo más importante para nosotros es el otro, que yo estoy mucho más interesado que el otro esté aliviado a que yo esté aliviado.
Segundo, que lo que me realiza a mí como persona es que yo pueda estar en amistad, en comunión con los otros, en que yo viva unas relaciones de amor armoniosas con los otros, eh, que la felicidad no está ni en el poder del dinero, ni en el poder de la sabiduría, eh, sino la felicidad está en que yo pueda entrar en comunión con los otros, en relación con los otros. Y nos revela, en tercer lugar, que toda esa relación es conflictiva. ¿Eh? Por lo menos en el país nuestro, nunca había habido tanta dificultad, tantas quejas a la justicia por, por problemas familiares, por abusos familiares. Esto es como la gran enseñanza, entre otras muchísimas o varias, que nos deja la pandemia, que todos somos iguales, que somos singulares cada uno, y que lo que nos hace feliz es la relación con los otros, pero que toda esta relación es conflictiva. A ver, a esta realidad que nos destapa el COVID, vamos a ver qué nos ofrece para vivir eso la espiritualidad de Foucault. Tercero, ¿qué nos ilumina la espiritualidad del padre Foucault sobre esta realidad? Y primero, volvamos al punto original de Jesús. El padre Foucault nada tiene que decirnos sobre esta realidad. El que tiene, según el padre Foucault, diríamos, nosotros iríamos donde el padre Foucault a decirnos, padre que nos, o hermano Carlos, que nos enseña sobre esto, él nos diría, yo no tengo nada que enseñar. Vayan donde Jesús, miren cómo vivió Jesús. Y él les va a mostrar que es en lo cotidiano, en lo de todos los días, donde van a poder vivir de Dios, donde van a encontrar un Dios que se preocupa por ustedes. Pues esa realidad que vivió Jesús, perdón, esa verdad que nos enseñó Jesús, fue lo que vivió el padre Foucault justamente. ¿Eh? Él quiso descubrir que a Dios era en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo simple. Jesús nos enseñó que la relación con Dios se vivía desde los gestos más sencillos. Lo que hagan con el más pequeño de ellos, de mis hermanos, a mí me lo hacen. Pues eso fue lo que nos enseñó el padre Foucault. La realidad de la pandemia nos enseña que la felicidad de nosotros está en la relación con el otro, que toda la antropología moderna cambió el sentido, la identidad de la persona. La persona se definió hasta el 60 como ser racional. Luego los filósofos existencialistas, sobre todo Levinas, dijo que la persona no era ante todo ser racional, sino relacional. Cuando yo aprendía eso en la universidad, todo el mundo sorprendido, yo por dentro me reía, decía, eso es lo que está diciendo Jesús hace 2000 años. Jesús, ¿cómo se definió él? Como ser relacional. Él se definió como hijo de Dios y como hijo del hombre. Nos enseñó que nosotros éramos esencialmente relacionales. Por eso, si ustedes quieren hacer algo por los otros, háganlo por ustedes mismos. Perdón, si ustedes quieren hacer algo por los otros, por ustedes mismos, háganlo por los otros. Ustedes no son personas, sino en comunión, en relación con los otros. Pues eso fue lo que impactó al padre Foucault, que su modo de vivir y anunciar a Jesús era en comunión y en relación con nosotros. Y por eso centró todo su aporte, toda su propuesta
en la fraternidad universal. Y eso entonces nos lo mostró a nosotros, ¿ve? El padre Foucault centró su vivir de Jesús en la relación personal con él y su anuncio de los otros en la relación personal y su anuncio del Evangelio en la relación personal con los otros. Eso que nos enseñó Jesús, que lo vivió el padre Foucault, es lo que nosotros podemos vivir y esa, por ahí es por donde va a ser la evangelización del mundo futuro. Hoy lo que le llega a los otros es la relación con ellos, una palabrita, un, un gesto, una actitud de cariño, de amistad de lo que le llega a los otros. Ese es el anuncio fundamental hoy y el único, digo yo, que tiene futuro. ¿Ve? Los otros siempre van a permanecer para ciertas, otra espiritualidad, para ciertas personas que les llega, pero una espiritualidad centrada en lo cotidiano es para todos. Y por último, esa relación es siempre conflictiva, que es lo que envenena en cierto modo la felicidad del encuentro con los otros, que siempre haya el conflicto. Pues Jesús nos ofrece una relación con Él que no es una relación conflictiva, es la única relación que no es conflictiva. Y una relación que la tenemos que vivir en la relación con los demás que es conflictivo. ¿Ve? Y por eso entonces en la relación con Jesús nos da la posibilidad de asumir dentro de la relación con Él no conflictiva las relaciones conflictivas con los demás. Pues eso es lo que nos mostró el padre Foucault con toda su vivencia. Él vivió en culturas totalmente distintas a las suyas, que normalmente le creaban conflicto, le creaban crisis, pero todo eso él lo vivió en profundidad porque descubría que en esas culturas, en esas dificultades, en esas maneras de pensar totalmente distinto, ahí estaba revelando y anunciando a Jesús. Yo le pido al padre Foucault que en este tiempo de su canonización nos ayude a comprender que lo importante no es seguirlo a Él, sino que seguirlo a Jesús, seguir a Jesús. Y que aprendemos de Él la manera de ser cada uno nosotros mismos y sembrar el Evangelio en cualquier cultura.